Buenos días chicos. Vamos entonces a abarcar en este video lo que es la civilización de Mesopotamia. Ya la civilización de Egipto, enviamos dos videos de los cuales pues espero hayan servido de mucha ayuda. Espero por favor, especialmente el segundo video, lo tengan en cuenta, saquen sus apuntes correspondientes, ya que pues en la clase de hoy utilizamos ese espacio para empezar a revisar, socializar sobre ese tema, especialmente sobre los dos videos. ¿Listo? Ya con este empezamos nuevo tema entonces, la segunda enseñanza, y espero también empiecen a sacar esas ideas importantes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar básicamente. Regálenme un segundo. Estamos por India, pero antes de India necesito llegar a Mesopotamia. Listo. Bueno, entonces, como tal, el tema, Mesopotamia, otra civilización antigua. En clase virtual les había comentado que el nombre que ellos tomaban era sobre media luna de tierras fértiles, ¿cierto? Porque con base a ello, su parte geográfica tiene parecido como a un semiarco. Entonces, por eso mismo se le dio inicialmente ese nombre, o básicamente eso es lo que significa. Pero más adelante, en griego, la palabra Mesopotamia equivale a entre ríos, ¿sí? Quiere decir que está en medio de esos dos ríos que ya ahorita geográficamente lo vamos a empezar a ubicar. Entonces, dice que está en medio del río Tigris y en medio del río Éufrates, ¿cierto? Estos dos últimos ríos se extienden en una llanura y la cual su localización son aquellos antiguos griegos, perdón, que formaron Mesopotamia. Bueno, las condiciones climáticas, bueno, allí varía un poco. Durante más o menos el mes de marzo se produce algunos deshielos. Una causa considerable también es el aumento de los caudales de los ríos Tigres y Éufrates. ¿Listo? Sus terrenos también son circundantes, son bastantes, son propicios para la ganadería, para la agricultura, debido a que está en medio de esos dos ríos. Entonces se abastecen de muy buena manera para, para hacer su parte agrícola. Listo. Entonces estamos hablando en este caso de los sumerios. Acá hay una imagen donde da las características de este nuevo pueblo, ¿cierto? Los sumerios es un pueblo, es uno de los primeros pueblos que empiezan a focalizar como tal las primeras estructuras de Mesopotamia, ¿cierto? Entonces fueron los primeros en controlar la región. ¿Mm? Acá tenemos algunas características que dice que el desarrollo humano, la parte de las construcciones, la parte también de los reservorios y canales de riego fueron muy importantes para que este grupo o esta población se fuera fortaleciendo aún más, ¿sí? ¿Qué quiere decir también? Pues que las ciudades tuvieron un gobierno característico, se fortaleció la ciudad-estado, cada ciudad era constituida como independiente. ¿Mm? Entonces allí, ¿qué ciudades se formaron? Adab, Irud, Uruk, Farah, Lagar, que ahorita en el mapa geográfico lo vamos a especificar, ¿cierto? Vienen los otros pueblos que fortalecen lo que era Sumerio, se viene ahorita a fortalecer con los acadios, ¿cierto? Entonces empiezan sus diferentes conquistas, empiezan las ciudades a restablecer todo lo que es la cultura, la parte de ese estado del cual se está fortaleciendo. Y tanto así que los acadios, perdón, empiezan ya a abastecer mucho territorio, tanto así que se convierte en un imperio. ¿Sí? No duró mucho, pero pues digamos que en extensión sí fue bastante importante porque tomó varios territorios. Bueno, acá tenemos una imagen de cómo eran más o menos los acadios, qué características tenían, sí, esos soldados guerreros también, de los cuales estaban en constantes luchas por conquistar la población de las cuales pues estaban hasta ahora como asentándose. Listo.
Tenemos otro grupo también muy importante que son los babilonios, ¿cierto? Que procedían de Arabia, llamados también los amoritas o los elamitas. También ellos conquistaron Mesopotamia y también fundaron ciudades como Marí y Babilonia, ¿cierto? Entonces ellos ya los llamaron como una ciudad moderna. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que ellos tenían previsto eran, digamos que, muy analíticos y cuestionaban de todo con el fin de dejarlo todo por escrito, con evidencias, ¿cierto? Entonces, en su escritura, mmm, como pictogramas, entonces empezaron a establecer poco a poco una pequeña biblioteca, que ya pues más adelante se fue fortaleciendo, dice que con 21.000 tablillas escritas en sumerio y en acadio. Entonces esto hace que los babilonios tengan una parte importante porque ellos construyeron una biblioteca recordando y recopilando todo lo que ellos iban haciendo. Entonces, en este caso, la parte de la intelectualidad la fueron teniendo en cuenta, la fueron tomando desde diferentes perspectivas para asimismo dejarle a sus sucesores lo que ellos ya habían hecho. Bueno. Bueno, tenemos otro grupo que son los caldeos. Entonces ellos básicamente decidieron fortalecerse y su principal, eh, digamos que su principal propósito era reconquistar lo que es actualmente Palestina, ¿cierto? Y tomar algunos territorios que quizás no estaban incluidos anteriormente en los anteriores, valga la redundancia, los pueblos que ya habían tomado. Entonces, digamos que eran pueblos que todavía faltaban por tomar y acá los caldeos asumieron ese rol. También hicieron construcción de jardines suspensos de Babilonia, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces a eso le atribuimos a los caldeos, ¿cierto? Como seguir con esa sucesión que les dejaron los babilonios y fortalecerla. Perfecto. Bueno, vamos a mirar cómo manejan la cuestión de la economía. La fuente de la economía principalmente fue la agricultura, como se pueden dar cuenta, la ganadería, y eso por obvias razones. O sea, si están en medio de dos ríos, lo que tienen que sacarle provecho es a eso mismo, ¿cierto? Entonces, mucha zona de vegetación, muchas fuentes hídricas y pues suficientes recursos naturales para asimismo ellos generar esa fuente de economía. Pero por otro lado, ustedes pueden ver aquí también ya la parte del comercio, ¿cierto? Ya la compra y venta de materiales, están los artesanos que también le dan como ese toque a esa parte de la economía, ¿cierto? Entonces estas dos partes se movían muy bien y pues realmente les iba muy bien económicamente. Bueno. Bueno, aquí ya estamos hablando cómo está la organización social. En la organización social vemos que empieza con el rey, que es el que está al tanto de todo, es el que está pues gobernando y está mirando de qué manera pues trata de que su gobierno se maneje adecuadamente. También tenemos a los nobles y sacerdotes, que son los que supervisan que todo esté bajo en orden, que todo esté controlado. La religión también acá es una parte bastante importante porque es donde ellos necesariamente tienen que ir de la mano de su parte espiritual para que todo les salga bien, tanto en lo económico como en lo político. Los escribas y funcionarios, yo ya les había comentado que son aquellas personas letradas que están en busca de conseguir mejores posiciones políticas. Entonces ellos más adelante pretenden llegar a ser nobles para asimismo tener derechos sobre el mismo pueblo. En últimas tenemos ya campesinos, artesanos y soldados, que son pues los que están tratando de trabajar, de labrar la tierra, de mirar de qué manera pues van generando esa economía. Y los esclavos ya son personas que realmente han cometido alguna falta, entonces los condenan y por ese motivo terminan siendo esclavos para llevar productos, para alzar cargamentos, para, bueno, bastantes funciones que ustedes ya saben que los esclavos hacían en ese tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora aquí ya vamos a mirar cómo está ubicado Mesopotamia. Listo, entonces acá estamos viendo, yo quiero como adelantarme un poco
acá. Bueno, cuando les estaba hablando de la escritura, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de unos pictogramas, ¿sí? Que son estos que están acá y que cada uno pues representa una palabra. Entonces, de esta manera ellos muy juiciosamente, especialmente se me fue el nombre, los escribas, eran los que hacían este trabajo tan bonito. Entonces, así fue que empezaron a hacer esa recolección de libros o datos interesantes para irlas registrando en la biblioteca que les estaba comentando hace un momento. Bueno, en la parte, ya ahorita les explico la parte geográfica, pero pues me quedó así la imagen, entonces pues me salta un poco. En la parte arquitectónica, ellos fueron los primeros que dieron como esta belleza del arte. Si ustedes se dan cuenta, las ventanas, las puertas, todo tienen como ese sentido cóncavo o curvo que le dan a esa arquitectura. Entonces fueron uno de los primeros que empezaron como sus ventanas, sus puertas, a hacerle como esa forma, ¿sí? Para que también la tengan en cuenta. Listo. Entonces aquí ya vamos a hablar de la religión. Decimos que la religión fue politeísta y pues en cada ciudad adoraban sus distintos dioses. Entonces podemos ver como diferentes dioses como el dios del cielo era Nu, Enki era el padre de todos los dioses, de la tierra era Nangar, de la luna era Tudu, del sol era Inuarta, ¿sí? El creador de los hombres, Enlil Dios, que era del viento. Entonces, para que ustedes acá pues se lo rescato, para que se den cuenta la importancia de los elementos de la naturaleza, de ellos como hacían propio de esos dioses y que cada uno tenía un simbolismo. Y cada ciudad lo representaba y lo adoraba según sus condiciones geográficas, ¿no? Entonces, donde estaba pues la tierra como tal, los que se encontraban cerca de los ríos, entonces pues de esa manera en todo momento ellos adoraban y le daban culto a su Dios, pues debido a su abastecimiento, ¿no? Todo lo que les proporcionaba en la parte económica, en la parte cultural. Bueno, ahora sí, ya viendo la parte geográfica, entonces tenemos aquí el mapa mundi. Hablamos que Mesopotamia quiere decir que significa en griego entre dos ríos. Entonces yo aquí les muestro un mapa mundi y les señalo con una rayita verde más o menos en donde puede estar ubicado Mesopotamia, ¿cierto? Entonces ahí era donde estaba ubicado. Entonces, como para hacer una visualización del mapa, es ahí donde se encuentra. Porque de pronto ahorita ya se los muestro muy cerca y no logran comprender espacialmente en dónde es que está ubicado Mesopotamia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces en esta parte, ay, perdón. Ok, perdón ahorita, un momento que se me habilitó la cuenta, un mensaje de texto, entonces bueno, ya lo quité. Bueno, entonces les estaba comentando. Entonces yo quiero que me hagan el ejercicio, ¿sí? De geográficamente dónde puede estar ubicado Mesopotamia. Entonces ustedes ya estamos mirando que en la parte del continente asiático, ¿sí? En la parte casi suroccidental, está ubicado Mesopotamia, ¿cierto? Esta que está acá es la península arábica al lado del Mar Rojo, comprendiendo con África, ¿cierto? Y a ver si me deja, no me deja ampliar un poco más. Y entonces esta es la idea para que ustedes pues logren visualizar en dónde es que está ubicado Mesopotamia por medio de esa lineecita verde que yo les hice ahí para asociarla. Bueno, ahora sí vamos a mirar por acá, que se me confundieron las imágenes, cómo estuvieron distribuidos los pueblos. Entonces ya nos damos cuenta que el río Tigris y el río Éufrates son, esa parte es Mesopotamia y ahí alrededor es donde están los dos ríos, ¿cierto? Ahí para que se den cuenta. Entonces tenemos el reino de Akkad, que es una franja más pequeña, como se pueden dar cuenta allí, y luego sigue el babilonio, y luego sigue el asirio, y por último sigue el persa, que es el más amplio, es el más grande.
De esa manera fue que fueron apoderándose poco a poco de los territorios de ese lugar, lo que actualmente estamos hablando de Irán y también de Irak, ¿sí? Que eso es el territorio que actualmente se conoce. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, ¿listo? Con base a Mesopotamia, pues características importantes, los sumerios pues fueron los encargados en dividir una hora en 60 minutos. La economía, lo que más les daba en la economía a ellos era pues la cebada, el trigo, las legumbres, las palmeras también. Entonces pues son características también para que las vayan complementando. Al igual en la guía también se encuentra algunos datos importantes de Mesopotamia. También allí hay una explicación para que también se ayuden de allí y lo puedan registrar en su cuaderno. Bueno, mis chicos, pues espero que haya quedado claro más o menos la explicación sobre Mesopotamia, los grupos que estuvieron allí y las características importantes. Bueno. Entonces este video lo van a encontrar en tareas, se lo voy a mandar con la profe también directora de grupo para que se les facilite para poderlos ver. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.